En 2015, Ira Bernstein, un podólogo en ejercicio en Nueva York, junto con su amante Kelly Grivelock, planearon asesinar a su esposa separada, Susan Bernstein, simulando un accidente automovilístico. Intentaron contratar a un vendedor de autos, Mackenzie Loisane, por $100,000 para llevar a cabo el asesinato. Sin embargo, Loisane informó del complot a la policía, frustrando sus planes. Como resultado, Bernstein y Grivelock fueron arrestados, se declararon culpables de cargos de conspiración y fueron sentenciados en 2017. Bernstein recibió una pena de 5 a 15 años de prisión, mientras que Grivelock fue sentenciada de 4 a 12 años. Durante la sentencia, Susan Bernstein le dijo a la juez que su esposo era malvado y que había puesto en riesgo la vida de su hija con necesidades especiales para deshacerse de ella. «Esto es más que repugnante», dijo en la corte. «Mis hijos sabían que su padre era malvado. Ira es malvado». Un año después de la condena de la pareja, Susan pidió penas más severas, enfatizando que sus 3 hijos tenían miedo de que su padre fuera liberado. Que tengan miedo de que él esté en las calles con su cómplice Kelly Grivelock es extremadamente aterrador para ellos, dijo Susan en 2018. Tristemente, resultó que Susan tenía toda la razón para estar preocupada. Tanto Bernstein como Grivelock fueron liberados en libertad condicional en 2021 tras cumplir solo una pequeña parte de sus condenas. Poco después de su liberación, Ira Bernstein, de 49 años, se involucró en un segundo complot para asesinar a Susan Bernstein entre el 29 de julio y el 21 de septiembre de 2022. Esta vez involucró a su hermana, Jacqueline Goldberg, una abogada laboral de 40 años en la conspiración. La oficina del fiscal del distrito del condado de Rockland anunció los cargos contra Bernstein y Goldberg, indicando que el departamento de policía de Ramapo, liderado por el jefe Martin Rayleigh, había llevado a cabo una investigación exhaustiva que llevó a su acusación formal. Las acciones criminales previas de Ira Bernstein y su posterior intento de solicitar el asesinato de su esposa tras su liberación de prisión revelaron una amenaza continua para la seguridad de Susan Bernstein. Los procedimientos legales están en curso y ambos hermanos enfrentan largas penas en prisión. Ira fue acusado de múltiples delitos graves por intentar nuevamente solicitar el asesinato de su esposa. Su hermana fue acusada de manipulación de pruebas físicas, obstrucción a la justicia y conspiración por su papel en el intento de encubrir el complot. Número 8. El 22 de mayo de 2015, el esposo de Rebecca Amerman se subió en su Chevrolet Suburban y se preparó para salir del garaje de su casa en Noblesville, Indiana, cuando se dio cuenta de que había 2 personas en el maletero del vehículo. La policía fue llamada y arrestó a los sospechosos, posteriormente identificados como René y Richard Perillo, madre e hijo de 51 y 21 años respectivamente. Fueron encontrados con una pistola Glock y una jeringa que contenía una dosis letal de succinilcolina, un potente agente paralizante. La pareja dijo a las autoridades que eran personas sin hogar y que estaban durmiendo en el vehículo. Inicialmente solo fueron acusados de posesión de armas y drogas. Fueron liberados tras pagar una fianza de $20,000 cada uno, pero no se presentaron a una audiencia posterior y huyeron. Tras una investigación más profunda, surgió un retorcido complot de asesinato. Rebecca, una abogada local, dijo a las autoridades que temía por su vida después de reconocer a René como la mujer que salía con el exesposo de una clienta. Mientras estaba detenido en la cárcel del condado de Hamilton, Richard presumió ante otros reclusos que él y su madre tenían la intención de hacer un trabajo contra una abogada, pero que el plan fracasó cuando su esposo se subió al coche en su lugar. La pareja ya había sido liberada y estaba prófuga cuando la policía encontró un vehículo robado con sus identificaciones dentro. El vehículo contenía un verdadero arsenal que detallaba aún más el complot de asesinato. Entre los objetos se encontraron una pala sucia, un machete, cinta adhesiva, guantes de látex, una pistola tranquilizante y dardos asociados, una peluca rubia y una máscara de silicona que representaba el rostro de un anciano. Los agentes descubrieron que René y su hijo habían planeado matar a Rebecca porque ella estaba persiguiendo el dinero de un acuerdo de divorcio no pagado del novio de René, el Dr. Armando Trabucco. La Glock inicialmente encontrada en posesión de la pareja estaba registrada a nombre de Trabucco, pero la extensión de su participación en el complot no estaba clara.
Se emitieron cargos relacionados con la conspiración de asesinato el 5 de junio y más tarde en el mes los agentes de Estados Unidos arrestaron a Richard en California y a René en Montana. En diciembre de 2017 se informó que René había recibido una sentencia de 27 años tras declararse culpable de conspiración para cometer secuestro y asesinato por encargo. Richard enfrentó una sentencia de por vida tras admitir su participación en la conspiración para cometer secuestro y transporte de un arma de fuego a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave. Número 7. En la mañana del 18 de julio de 2014, el profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Dan Markel, fue asesinado a tiros en el camino de entrada de su casa en Tallahassee. El profesor de 41 años de edad murió a causa de sus heridas al día siguiente y la policía local determinó que se trató de un ataque dirigido. Aproximadamente 2 años después, un juez del condado de León desclasificó una declaración jurada de causa probable que reveló un complot de asesinato por encargo del que Markel había sido víctima. 2 hombres fueron arrestados por el asesinato. Sigfredo García, de 34 años, quien supuestamente apretó el gatillo, y su cómplice Luis Rivera, de 33 años. Se determinó que ambos viajaron desde Miami a Tallahassee en un Toyota Prius alquilado para ejecutar el contrato. En los días previos a su muerte, el profesor, muy querido por su comunidad, estaba en medio de una disputa acalorada por la custodia de sus hijos con su exesposa Wendy Adelson. Ella quería mudarse de Tallahassee a Miami con sus 2 hijos pequeños, pero Markel había obtenido una orden judicial que le impedía hacerlo. Wendy y su familia se convirtieron inmediatamente en sospechosos del complot de asesinato, con la propia Wendy diciéndole a la policía que su hermano, Charlie, había bromeado una vez sobre contratar un sicario para matar a su exmarido como un regalo de divorcio. Charlie, un adinerado periodoncista del sur de Florida, estaba saliendo con una mujer llamada Catherine McBanoa, quien se convirtió en el enlace entre él y los asesinos a sueldo. McBanoa fue arrestada a principios de octubre de 2016. Pocos días después, Rivera, que ya estaba bajo custodia, negoció un acuerdo de culpabilidad en el que admitió el asesinato de Markel. Como parte del acuerdo, fue sentenciado a 19 años de prisión y proporcionó información sobre los otros conspiradores, identificando a García como el autor del disparo y a McBanoa como la mujer en el medio haciendo todo. Se descubrió que ella y García tenían 2 hijos juntos y que fue la primera persona a la que el asesino llamó después de cometer el asesinato de Markel. En octubre de 2019 se llevaron a cabo juicios combinados. Los fiscales presentaron pruebas que indicaban que McBanoa había recibido más de $100,000 de Charlie Adelson por el contrato que ella dividió con García y Rivera. Charlie y su familia también le dieron un trabajo ficticio en su práctica dental, un Lexus usado y otros pagos que sumaron $56,000. Durante el juicio, García afirmó que Rivera había actuado solo en el asesinato de Markel, pero finalmente fue condenado por asesinato en primer grado y conspiración, lo que resultó en una sentencia de cadena perpetua más 30 años. Los jurados no pudieron llegar a un veredicto para McBanoa, pero en su nuevo juicio en 2022 fue declarada culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua por el cargo de asesinato y 30 años adicionales por cada uno de los otros cargos. A principios de noviembre de 2023, Charlie Adelson recibió el mismo veredicto que McBanoa, y al mes siguiente el hombre de 47 años recibió el mismo castigo. Mantuvo durante todo su juicio que era víctima de una extorsión perpetrada por McBanoa y sus cómplices. Ella, sin embargo, negó la acusación y afirmó que el dinero enviado a ella había sido explícitamente para el asesinato de Markel. Una semana después de la condena de Charlie, su madre, Donna, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami con un boleto de ida a Vietnam, un país que no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Ella era buscada por una orden del Condado de León por su presunto papel en financiar el complot del asesinato. Al igual que su hijo y McBanoa, fue acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato. Su juicio estaba programado para septiembre de 2024. Número 6.
El 16 de octubre de 2016, Frankie Vivey, un oficial del condado de Sarasota, Florida, respondió a un informe de crisis de salud mental en la casa de Marcia Saul, una maestra jubilada de 79 años. Vivey se quedó con la anciana, rezó con ella y la ayudó a superar su emergencia personal. Intercambiaron números de teléfono y se volvieron cercanos después de ese encuentro. Vivey realizaba diversos trabajos en la casa de Saul mientras ella entraba y salía de instalaciones de rehabilitación debido a su salud en declive. El oficial cuidaba al perro de la mujer, le presentó a sus hijos y la visitaba en el hospital. Con el tiempo se descubriría que Vivey se había hecho amigo de Saul para aprovecharse de ella. La fiscal adjunta Karen Frauvilli describió a Vivey como un demonio con lengua de plata que se había metido en los afectos de Saul. El caso contra Vivey comenzó a tomar forma en diciembre de 2016. Se suponía que él debía cuidar al perro de Saul mientras ella estaba en el hospital. En lugar de eso, Vivey vendió la mascota en Craigslist y se quedó con un cheque que le habían dado para cualquier emergencia que pudiera ocurrir mientras cuidaba al perro. Saul llamó a las autoridades 2 veces para quejarse de la intromisión de Vivey en su vida y al oficial se le prohibió contactarla. Una investigación interna reveló que Vivey había realizado retiros utilizando la tarjeta de débito de Saul, además de acceder repetidamente a la cuenta de AOL, el correo electrónico, la información financiera y la cuenta de PayPal de la mujer. En al menos uno de los retiros fraudulentos en cajeros automáticos realizados en Sarasota, Vivey fue grabado vistiendo su uniforme oficial. En enero de 2017 se emitieron 4 cheques por un total de $65,000 a nombre de Vivey sin el consentimiento de Saul. Los cheques se encontraron con las huellas digitales del oficial. Luego, el 12 de enero, Saul llamó a la policía para informar que Vivey había intentado matarla. Ella declaró que el hombre la había forzado a entrar en su casa, la había sometido y amordazado. Usando guantes de látex, la forzó a ingerir medicamentos recetados. Luego dejó el coche encendido en el garaje y abrió la puerta del garaje, llenando la casa con monóxido de carbono. Vivey preparó la escena de tal manera que nadie habría sospechado que Saul fue asesinada. El plan falló, la anciana sobrevivió y Vivey fue arrestado con múltiples cargos que incluían intento de asesinato, agresión, falsificación, allanamiento de morada y gran robo. También fue acusada en relación con el caso la oficial novata Carson Lee Plank, en ese momento de poco más de 20 años. Fue la primera en llegar a la escena cuando Saul llamó a la policía. Al ser entrevistada por detectives más tarde el 12 de enero, Plank afirmó que no había visto nada sospechoso dentro de la casa de la mujer. Sin embargo, este informe no era veraz. Plank había fotografiado una gota de sangre con un cabello humano en su teléfono celular, pero no presentó la foto como evidencia. Además, los registros telefónicos indicaron que posteriormente llamó a Vivey para informarle sobre las preguntas que los detectives le habían hecho acerca de los cargos por intento de asesinato. Al igual que Vivey, Plank fue despedida de la fuerza. Fue arrestada por cargos de proporcionar información falsa a los investigadores y manipulación de pruebas. La oficial desacreditada admitió que había mentido a los detectives, pero sostuvo que había actuado por ingenuidad con respecto a la política del departamento. En 2018 llegó a un acuerdo para evitar el enjuiciamiento, siempre y cuando completara un programa de desvío previo al juicio. Vivey fue sentenciado a 15 años de prisión seguidos de 10 años de libertad condicional después de ser declarado culpable de secuestro y explotación de ancianos. Número 5. El 1 de diciembre de 2023 en el condado de Lake, Florida, una secuencia rápida y compleja de eventos llevó al arresto de una pareja, Ariana Selina Gragg, de 21 años, y Brandon Pirela, de 24 años, bajo cargos de intento de asesinato en primer grado. Esta serie de eventos comenzó con la reconciliación de la pareja un día antes, seguida de un rápido complot para ejecutar el asesinato de un amigo en común a quien Brandon había acusado de estar en una relación con Ariana. La víctima de su complot, Dion Remagan, vivió una experiencia aterradora en las primeras horas de la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana. Según la oficina del sheriff del condado de Lake, el incidente comenzó cuando Ariana atrajo a Remagan bajo el pretexto de fumar marihuana y discutir asuntos relacionados con Brandon.
con quien Ariana había tenido una relación internamente durante todo el año 2023. Desconociendo los planes de la pareja, Remagan caminó hacia una emboscada meticulosamente planeada por ellos, quienes habían reconciliado sus diferencias recientemente a través de mensajes de texto que, curiosamente, pasaron de ventilar agravios sobre su relación a reconciliarse y luego a planear el asesinato de Remagan inmediatamente después. El plan, reconstruido más tarde por los investigadores a partir de mensajes de texto, otros datos en sus teléfonos y grabaciones de vigilancia, consistía en que Ariana se reuniera con Remagan bajo el pretexto de fumar marihuana y hablar de sus problemas de relación, y luego señalara su ubicación a Brandon, quien aparecería para disparar y matar a Remagan. Las primeras etapas del complot de la pareja se desarrollaron según lo planeado. Ariana se reunió con la víctima y después de un rato compartió exitosamente su ubicación con Brandon. Brandon llegó en su Toyota Camry blanco de 2014, salió de su coche y comenzó a disparar a Remagan con un rifle semiautomático. A pesar de ser atacado, Remagan logró escapar en su coche con Ariana todavía dentro del vehículo. Siguió una breve persecución, pero Remagan finalmente logró disparar a Brandon. En ese momento, Remagan no estaba seguro de que Ariana estuviera involucrada en el intento de asesinato, por lo que simplemente la dejó poco antes del ataque. Luego condujo directamente al departamento de policía de Claremont para buscar refugio y reportar el ataque. Posteriormente, la investigación reveló que Ariana y Brandon se habían comunicado exitosamente antes del tiroteo con mensajes que mostraban una clara intención de dañar a Remagan. La implicación de Ariana se extendió más allá de la mera planificación. Participó activamente en la ejecución del plan, manteniendo a Brandon informado de su ubicación y creando la situación que llevó al intento de tiroteo. Ambos fueron arrestados. Ariana se entregó y Brandon fue detenido con una orden de arresto. Ahora están detenidos sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Lake, enfrentando cargos por sus roles en la conspiración e intento de asesinato, ya que sus acciones demostraron una intención premeditada de matar. La audiencia del caso estaba programada para el 8 de abril. Número 4. Previo al verano de 2012, la adolescente de Ohio, Grace Dillman, frecuentemente discutía con sus padres, Alan y Trace, debido a que desaprobaban su relación con Robert Best, de 20 años. Grace había comenzado a salir con él cuando era muy joven. La diferencia de edad se convirtió en el foco de las objeciones de sus padres. La disputa culminó cuando Grace persuadió a Robert para que se uniera a ella en un complot para asesinar a sus padres. Manipuló a su novio inventando horribles historias de abuso que, según ella, había sufrido a manos de Alan y Trace. El 13 de junio de 2012, Robert condujo desde Indianápolis hasta la casa de los Dillman en los suburbios de Columbus con un plan para cortarles el cuello a Alan y Trace mientras dormían. Grace desactivó la alarma de la casa y dejó la puerta abierta para él. Pero sus padres se despertaron cuando Robert entró en la residencia. Se produjo una lucha durante la cual Robert apuñaló a Alan varias veces en la espalda con un cuchillo de cocina. Durante el ataque, Robert le dijo a la pareja que estaba motivado por los abusos que, según él, habían infligido a su novia. Tras el incidente, Grace admitió que le había mentido. La pareja conspiradora fue arrestada y acusada de intento de asesinato. Alan sobrevivió a las puñaladas después de ser hospitalizado y Trace resultó ileso. Poco más de un año después del ataque, Grace se declaró culpable de 2 cargos de agresión con agravantes en la corte de adultos y 2 cargos de agresión con agravantes en la corte de menores. Recibió 2 sentencias concurrentes de 8 años por los primeros, pero fueron suspendidas a la espera de que completara la libertad condicional por los cargos de delincuencia juvenil. A petición de sus padres, el juez optó por consejería intensiva en lugar de años de encarcelamiento. Al final de la audiencia, Grace abrazó a sus padres y lloró en sus hombros. Alan y Trace declararon en la corte que habían perdonado a su hija y a su novio. Robert fue sentenciado a 8 años de prisión por un cargo de intento de conspiración para cometer asesinato y un cargo de agresión con agravantes. Número 3. Merham Saman, un joven de 24 años de Markham, Ontario, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 40 años tras una serie de eventos trágicos que culminaron en el asesinato de sus 4 familiares en 2019.
Saman vivía una vida llena de engaños, presentándose ante su familia como un exitoso estudiante de ingeniería de la Universidad de York, mientras que en realidad había abandonado la universidad años antes. Su doble vida comenzó a desmoronarse a medida que se acercaba la supuesta fecha de su graduación. Saman mantenía la ilusión de asistir a la universidad saliendo de casa diariamente como si se dirigiera a clases. Pero en realidad pasaba sus días jugando videojuegos, paseando por centros comerciales o yendo al gimnasio. Sus padres, inmigrantes de Bangladesh, le habían inculcado a él y a su hermana la importancia de la educación y el trabajo duro, viéndolo como la base del éxito. La hermana de Saman, Malesha, asistía a la universidad con aspiraciones de convertirse en neurocirujana. El 27 de julio de 2019, un día antes de su falsa graduación, Saman ejecutó un plan que había estado contemplando durante 3 años. Asesinó a sus familiares uno por uno: su madre, Mamatus, de 50 años, su padre, Monirus, de 59, su hermana Malesha, de 21, y su abuela Fisher Begum, de 70. Cada víctima fue golpeada en la cabeza y cortadas en la garganta. Después de cometer los asesinatos, Saman confesó a sus amigos en línea, quienes inicialmente pensaron que era una broma, hasta que compartió fotos de la escena del crimen, lo que los llevó a contactar a las autoridades. Las acciones horribles de Saman fueron descubiertas al día siguiente cuando la policía llegó a la casa de la familia, encontrando los cuerpos de sus familiares y arrestando a Saman en el lugar. Saman admitió los asesinatos al ser arrestado, citando la inminente revelación de sus fracasos académicos como el motivo detrás de sus acciones. Durante la sentencia en una sala de audiencias virtual debido a las restricciones de COVID-19, Saman se disculpó brevemente con los afectados por sus acciones, después de lo cual el juez condenó su violencia como profundamente perturbadora. La sentencia de Saman asegura que no será elegible para libertad condicional hasta que tenga 64 años. Número 2. En 2015, Gregory Conrad, un cirujano ortopédico de 49 años de Perú, Indiana, enfrentó procesos legales después de ser acusado de conspirar para asesinar a su exesposa Anna Conrad. Esto ocurrió tras un encarcelamiento previo por un cargo similar por el cual cumplió 4 años. La segunda serie de cargos surgió a partir de grabaciones realizadas por su entonces novia, Joanna, durante unas vacaciones en Puerto Rico. En estas grabaciones, Conrad describía un plan para matar a su exesposa, sugiriendo que no parecería un asesinato, asegurando que se beneficiaría además de una póliza de seguro de vida de $1 millón. Conrad se defendió alegando que la conversación fue producto del consumo de alcohol y lo describió como una fantasía oscura, no como un plan que realmente tenía la intención de ejecutar. A pesar de esta afirmación, los funcionarios de la ley encontraron evidencias, incluyendo un revólver calibre .38 con munición de punta hueca y una bolsa con ropa y guantes descritos en la grabación, todo en posesión de Conrad. Debido a los criterios legales de Indiana para el intento de asesinato, que requieren que el sospechoso esté en proximidad de la víctima con una capacidad de cometer el crimen, los cargos de intento de asesinato fueron retirados. Conrad fue condenado posteriormente por acoso agravado y sentenciado a 10 años de prisión. Joanna, quien temía por su seguridad después de exponer a Conrad, se mantiene firme en su decisión de denunciarlo a la policía. Conrad, reflexionando sobre la situación desde la prisión, expresó arrepentimiento por sus acciones, mientras algunos dirían descaradamente, aconsejaba tener precaución respecto a las conversaciones personales. Número 1. Reshma Masaram, una gerente bancaria de 39 años del Valle de Hudson, Nueva York, fue arrestada tras una investigación sobre su participación en un fallido complot de asesinato por encargo dirigido a su cuñado. El complot, que se desarrolló entre el 29 de julio y el 21 de septiembre de 2023, involucró a Masaram contactando a un conocido en Guyana para organizar el asesinato, ofreciendo $10,000 por el trabajo con instrucciones de que pareciera un robo fallido. Supuestamente envió un pago inicial de $2,500 para el asesinato a través de un kiosco de Western Union en una tienda Walgreens en el condado de Oregon, Nueva York, lo cual fue capturado por las cámaras de vigilancia. Sin embargo, el presunto sicario, cooperando con las autoridades, alertó a la víctima y a la policía, evitando el asesinato. El motivo detrás de la acción de Masaram parecía estar relacionado con un asunto de litigio civil en curso con su cuñado.
Los miembros de la familia describieron el comportamiento de Mazarrón como explotador y vengativo, derivado de una disputa familiar y acciones legales previas, incluyendo intentos de sacar una póliza de seguro sobre un pariente moribundo y demandas contra bancos por presunta discriminación racial. Tras su arresto el 18 de agosto en la Corte Federal de Manhattan, un juez ordenó que Mazarrón fuera detenida sin derecho a fianza debido al peligro que representaba para la comunidad. Gracias por ver. ¿Preferirías involucrarte en un complejo complot de asesinato o lanzarte en paracaídas con un solo paracaídas de reserva? Déjanos saber en la sección de comentarios.